En un momento vamos a estar conversando con nuestros invitados, el padre Manuel Aristorena, que es director general del Movimiento Fe y Alegría, y Noelvis Aguilar, que es la directora ejecutiva del programa de escuelas de Fe y Alegría, porque hoy vienen a mostrar soluciones y creo que eso es lo importante de cuando planteamos un problema, no solamente narrar las situaciones que ocurren en Latinoamérica en este caso, sino también poder mostrar no solamente las posibles soluciones, sino lo que ya se está haciendo. Es algo que por muchos años Fe y Alegría ha hecho en Latinoamérica. Pero vamos a comenzar con Carlos Arturo Albino. Carlos Arturo, les decía, él es este periodista que nos conmovió a todo con las historias, que nos sigue conmoviendo con las historias que presentan RCN y NTN 24, pero que generosamente nos compartió hace aproximadamente un mes sobre los niños que caminan solos. Carlos Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sé que te trae un viaje rápido, pero gracias por haber dedicado esta noche, que podrías en Miami haber estado haciendo otra cosa, pero meterte en un estudio. Sé que tu pasión es el periodismo, así que nos encanta compartir eso. Muchas gracias por siempre estar pendiente de nosotros los migrantes venezolanos. Vamos a recordar aquello, porque aquella presentación que trajimos tuya de los niños que caminan conmovió mucho, porque son realidades que no se conocen. Cuando uno piensa en un migrante, piensa en alguien que, bueno, en el caso de los venezolanos, junta algún dinero para comprar un billete y salir del país, un billete de vuelo y enfrentarse a la adversidad de un país nuevo. Pero claro, tú nos contaste sobre los niños que caminan desamparados, sobre la perversión detrás de sus historias. Sintetízanos algo de lo que nos mostraste aquella vez en imágenes. Mira, son niños venezolanos que, cansados también de la situación de Venezuela, muchas veces agobiados por el hambre, deciden cruzar como sea la frontera entre Colombia y Venezuela. Una frontera convulsionada como es la ciudad de Cúcuta, Villa El Rosario, San Antonio del Táchira. Cruzan por las trochas y deciden emprender un viaje desconocido sin un rumbo fijo. Son niños que han dejado a sus papás al otro lado, o simplemente van acompañados de su hermano, que se separan en el camino. Para llegar a Chile ellos se quedan en Cúcuta. ¿Sus papás del otro lado significa que ya han emigrado los padres? Ya están están en Venezuela muchos de ellos. ¿Y por qué los padres dejan ir a estos niños? Muchas veces incluso no tienen control porque no tienen cómo darle de comida. Y ellos dicen, voy a la frontera, voy a hacer algo de dinero y regreso. Y se quedan en la frontera o siguen su camino hacia Ecuador, hacia Perú. Y ellos no saben para dónde van realmente. Es lo que pude percibir cuando caminaba con ellos en las carreteras de Colombia. Ellos empiezan a hacer este camino, que es bastante difícil, pero además se enfrentan al tema de los grupos irregulares, a la prostitución. Este niño de 11 años que entrevistamos, que me impactó mucho, que decía, mi hermano me dejó aquí en Cúcuta, yo me quedé aquí en Cúcuta, ellos se fueron a Chile y unas amigas se prostituían por $1.50 para nosotros poder comer. Cuando él me hace este testimonio, le digo, ¿y tú vives dónde? Yo vivo en la calle, de la caridad de la gente. Y es el testimonio que presentamos de él, pero hay muchos niños que hacen lo mismo en las carreteras de Colombia, buscando mejores oportunidades. Hoy nos vas a traer otras historias que vamos a presentar en un momento, porque tu sensibilidad como periodista hace que puedas reflejar estas historias con el respeto y la mirada adecuada, ¿no? Donde podamos realmente educarnos por lo que nos enseñas, pero a su vez tomar conciencia. Vamos a hablar de discriminación. Pero voy a sumar al padre y a Noelvis a la conversación, porque ustedes son la solución, el principio de la solución a esos problemas, ¿no? Pues Padre. Deberíamos de ser. Deberíamos de ser, porque, digo, si los niños estuvieran bien en el país, no haríamos una exportación de problemas y no exportaríamos unos niños que no ven horizonte en el futuro. Lo que me impresionó lo que contaste de que no saben a dónde van. Y eso en un niño, en un adolescente, en un joven es terrible no tener. ¿Cómo puedes saber futuro? a dónde va, no? Pero claro, saben de dónde no quieren estar. Sí, entonces eso es muy terrible. Y ciertamente me conmovió y sé que solo has contado un pedacito de una escena o de una vida. Y evidentemente la educación, y una educación de calidad en valores y para la vida, que creo que es como el enfoque de nuestra educación en Fe y Alegría, el poder darles un oficio
unas capacidades de emprendimiento, de poder desenvolverse con su propio trabajo, pues por ahí tiene que ir la solución. Generalmente cuando aparecen estos problemas, lo primero a quien hacemos responsables, y deberían serlo en parte, es a los gobiernos. Y decimos, esto es un problema de los gobiernos. Pero lo que nos llama la atención de Fe y Alegría, que para quienes no conozcan, la fundación es una fundación internacional y que solo en Venezuela tienen 177 escuelas, ¿verdad? Ustedes no esperaron el apoyo. El apoyo de ustedes es totalmente privado, es de gente que colabora y están haciendo una labor que es la de crearles conciencia a esos niños. No pueden llevarles dinero para que tengan una mejor vida, pero pueden ayudarlos a entender que quizás el trabajo los saca adelante, ¿no? Y no la delincuencia en algunos casos. No, Elvis, ¿cómo...? Sí, yo creo que de la historia que comentabas tenemos muchas, y eso fue lo que nos hizo como reflexionar. ¿Qué cosas hay que hacer en este momento para que esos niños y adolescentes no salgan del país? Primero hay que garantizarle oportunidades para protegerlos. Ahí no solamente hablamos de protección cognitiva, sino física, a nivel de condiciones básicas de alimentación. Y efectivamente nosotros donde tenemos mayor deserción es en adolescentes, que se van a la frontera. Y se van a la frontera porque la situación del país y en la familia creo que se discute que la salida es irse. Y no ven opciones. La escuela que hemos hecho nosotros, desde una formación de habilidades para la vida, comenzamos a trabajar todas esas competencias en los muchachos de enfrentar problemas, de tomar postura ante los problemas. Y creo que eso, y el analizar el por qué abandonas un país. Abandonas un país porque andas buscando mayores posibilidades, tanto para ti como para tu familia. Pero a la larga, tus derechos son violentados, porque nadie te tiene asegurado posibilidades en esa ruta a seguir. Entonces, Fe Alegría, ante esa situación que ya veníamos sufriendo, porque de esa historia que tú cuentas, yo tuve la oportunidad en el 2018 de ir nosotros tenemos una escuela en Orope y nos faltaban unos estudiantes. ¿Sabes dónde estaban los estudiantes? Estaban del otro lado de la frontera con el uniforme de Fe y Alegría, estaban ayudando a pasar mercancía. Y eso salían para la escuela, de la escuela nuestra a la frontera, eso son como 5 minutos, 10 minutos. Caminando. ¿En la frontera con Colombia? En la frontera con Colombia. Cuando hablábamos con estos jóvenes, porque fuimos a verlo, una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que lo ves. Y otra cosa es cuando los niños, los jóvenes, pues son adolescentes 13, 14 años, y te decían las razones por las que estaban allí, que no tenían ingreso. En casa no había ingreso. Entonces tenías dos opciones, o traficabas gasolina, o pasabas allí el tiempo, y pasaban el tiempo allí. Cuando se les presentaba así, yo recuerdo un niñito, no recuerdo ahorita su nombre, pero recuerdo su cara, morenito, quemadito por el sol, y él llorando decía cuál era la situación de su casa. Él era uno de los niños que había quedado atrás. Su mamá ya había pasado la frontera. Él vivía con una hermana. Y él y su hermana no podían sostenerse. Y él entonces los mandaba la vecina, porque quedaron bajo la responsabilidad de una vecina. Y ellos supuestamente se iban a la escuela y no llegaban a la escuela. Se iban a buscar algunos recursos por ayudar a cargar mercancía a estas personas, y con eso era que comía. Y su hermanita era víctima, de acoso sexual, porque nos los contaba. Entonces, esas son las cosas que nos llevó a reflexionar y decir qué vamos a hacer nosotros con estos adolescentes. De allí hubo que implementar programas primero para trabajar con jóvenes y trabajar todas las capacidades de ellos. Eso es un programa de habilidades para la vida que comenzamos a trabajar para que ellos tuvieran los espacios y drenar todo este tipo de situaciones, pero también con ellos elaborar un plan de cómo, con las oportunidades que se le brindaban en la escuela y con las personas que quedaban cuidando o acompañándoles, poder organizar con ellos un plan para poderlos acompañar y cuidarlos. ¿Y en qué consistía ese plan? Darles de comer, ayudar hasta a buscar ropa, porque a veces ni siquiera zapatos tenían. Imagino que si no hay comida, no hay ropa, menos no hay ropa, escuela, ¿no? No rendían.
Entonces hubo que hacer un trabajo con los docentes, ayudarlos a sensibilizarse, a darle los espacios a los jóvenes para que pudieran comentar sobre su situación, pero también darles herramientas y darse cuenta que ese no era el camino, porque para migrar hay que prepararse. A veces a esa edad no se entiende, pero creo que lo hemos ido logrando, y con estos programas que hemos ido implementando de alimentación, de apoyo psicosocial, de nombrar un tutor en cada escuela, que haya un padrino en cada escuela y que los cuide, es que hemos tratado de retenerlos. Y lo que hemos hecho es contener, porque no podemos resolver un problema estructural, que es un problema que ya tiene que intervenir el Estado. Esta es la parte más dolorosa de la migración, nuestros niños. Pero eso, en este caso, que ustedes tienen captados a estos niños en sus instituciones, ¿cómo hacer, por ejemplo, cuando no están estudiando? Porque la mayoría de las que entrevistaba no estaban en una escuela. Un niño de 11 años lo entrevistaba y me decía, no estoy estudiando y lo que gano aquí en la frontera son $2 y con eso me alcanza para una salchicha, para una harina de maíz, regreso en la noche y con eso comemos los 5 en casa. ¿Cómo hacer para decirles a ellos, no te vayas si están siendo el sustento de su hogar a los 11 años? Sí, es que eso es lo duro. Lo duro es que hoy la adolescencia venezolana está asumiendo una responsabilidad que no le corresponde. La niñez, ¿no? La niñez. Esa niñez, a ellos no les corresponde eso. A ellos les corresponde estudiar, les corresponde desarrollarse. Y sin embargo, todas parte de las consecuencias de lo que está pasando en Venezuela lo están pagando niños y jóvenes y adolescentes, y eso es lo duro. Cuando tú ves las estadísticas en los estados fronterizos, por ejemplo, en los estados de Táchira, Apure, hasta del centro del país, en la parte oriental del país, ves cómo en las jóvenes entre 12 y 15 años tenemos el mayor porcentaje de deserción escolar. Y muchos de esos muchachos, eso ha sido en los 2 últimos años, pero ya para este año ya ni siquiera logran inscribirse, porque no hay un representante que los acompañe, no hay quien los entusiasme, no hay nada que los amarre al país, porque lo que están llevando, es decepciones, es maltrato, es una violación permanente. Entonces, cuando hablamos de los niños del país, son muchos y ahí no podemos dar respuesta. Sí, además para ellos el país también es su casa. Entonces, más allá de que quién sea el gobernante y el sistema político y el hambre que pasa el resto de los seres humanos, creo que si hay violencia en sus casas, su país es terrible, ¿no? Claro, vas a buscar huir, y ellos están buscando huir de unas circunstancias como esa. ¿Cuál es el imaginario de un joven? Ser feliz, que ser protegido, de tener sueño. Creo que eso es lo que busca un joven, es tener sueños y poder pensar que puede cumplirlos. ¿Y qué es lo que pasa? Y Fe y Alegría que hemos hecho, claro, nosotros tenemos una estructura y unos colegios y un personal sensibilizado. Entonces hemos podido implementar programas para retenerlos, para ayudarlos en su proyecto de vida, pero eso no pasa en el resto del país. Y se están organizando, hay muchas organizaciones que han ido surgiendo, sobre todo en el estado Táchira, agencias internacionales, pero creo que no se dan abasto para el número de adolescentes que está quedando fuera del sistema escolar en Venezuela. Y yo sí creo que el Estado debe intervenir, que la ayuda humanitaria tiene que focalizar su mirada en los adolescentes. Las agencias de ayuda humanitaria no están viendo a la adolescencia, están viendo la primera infancia. Y uno de los debates que estamos dando es que tenemos que poner nuestra mirada en los adolescentes, que son los que están saliendo. Y cuando hablo de adolescentes, preadolescentes de 12 años en adelante, son los que están saliendo. Que si no los acompañamos, no los preparamos, esa sería la población que asumiría la responsabilidad del país en los próximos años. Y nos estamos descapitalizando. No solamente que ya perdimos muchísima capacidades en el talento humano que se ha ido, sino que esa generación que viene también la estamos perdiendo, porque ni la estás preparando ni la estás acompañando. Entonces nosotros atendemos de esa población casi que 40.000 estudiantes. Nosotros podemos apoyar a esos 40.000 y a veces se nos salen de las manos algunos casos, pero esa no es Venezuela, esa es una parte de la juventud de Venezuela. Y aquí hay que llamar
a las agencias internacionales que nos aboquemos a trabajar de manera mucho más organizada, hacer sinergia para brindarle condiciones a los adolescentes y evitar que salgan al país porque, bueno, ellos están expuestos a una violación permanente de sus derechos, expuestos a tratas de blancas, tiene todo lo que los recluten, todos estos grupos armados los están reclutando. Bueno, lo podemos ver en la frontera de México con Estados Unidos. Claro, lo que estamos viendo de los venezolanos allí, el venezolano que llega a esa frontera, de alguna manera ya viene un poco más claro porque ha hecho un camino, porque ha pagado un pasaje, porque está lejos. Pero el mexicano que vive a metros de la frontera es usado para pasar gente mayor y de hecho no recibe ningún beneficio. Y sería terrible que fuera solo por eso, pero ni siquiera recibe beneficios, simplemente es usado como un argumento más de la delincuencia. Yo iba a decir algo, cortico. Yo creo que el problema hay que ponerlo muchísimo más en el candelero. Porque, en Venezuela se habla de que 1.300.000 niños y jóvenes abandonan la escuela. Pero no se ve el drama de cada uno de esos niños y jóvenes de ese millón. Claro. Y entonces, si no lo sentimos como país, como conciencia, si a nadie le interesa el sufrimiento de tanto niño, pues ¿quién se va a mover, no? Sí. Y ciertamente no cabe duda que el responsable directo es el Estado, es su obligación. El niño tiene un derecho, es un derecho inalienable a tener una educación de calidad y a tener una vida digna. Sí. No, y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en Venezuela, el Maduro no le importa a nadie, ¿no? Menos los niños ni el futuro del país. Y es lo que estamos viendo nosotros en las fronteras cuando vemos a los niños que cuando pasan a Colombia, tampoco hay una organización no gubernamental que los ataje. Cuando ellos llegan, muchas veces dicen, se me perdió mi pasaporte, yo soy mayor de edad. Sí, lo que tienen tamaño, pero no tienen edad. Claro. Entonces los dejan seguir sin saber quiénes son, porque tampoco hay comunicación de un país a otro. Entonces el problema no solamente se ataja en Colombia, sino sigue. Y muchas veces no son detectados. Por ejemplo, los niños que yo entrevisté que viajaban solos, en este momento que usted y yo estamos hablando, no hemos podido contactarlo. Ellos me dieron unos correos electrónicos, su Facebook, no me han aceptado, no tengo contacto con ellos. ¿Llegarían? No sabemos. ¿Dónde estarán? No sabemos. ¿Cómo durmieron anoche? No sabemos. Por eso es tan importante que estos temas se vuelvan temas de conversación. Ustedes tienen una parte de la solución que es ofrecer educación hasta donde puedan. Nuestra parte es mostrar la realidad. Carlos Arturo es ponerle imágenes que nos hagan tomar conciencia, porque imagino, padre, en esto coincidimos, si no hay conciencia no hay cambio. Entonces puede haber presupuesto, puede haber organizaciones. Y esta pregunta quizás también usted me la va a poder reconocer como pregunta y como respuesta, y va a encontrar respuesta. ¿No cree que en el mundo nos falta un poco de conciencia? Por eso hay tantos problemas como esto, porque el dinero está, las organizaciones están la OEA, la ONU, UNICEF, está todo esto, pero a su vez no hay soluciones. Sí. Yo creo que es lo que dice el Papa Francisco. No sé cuál frase usa, pero dice que lo que tenemos es una masificación de la indiferencia. O sea que no nos preocupamos para nada más que de mí, de lo mío, de lo más cercanos a mí, pero más nada. O sea que tenemos unos niveles de despreocupación y de indiferencia hacia los vecinos, hacia lo que en cristiano llamamos el prójimo, que ciertamente impresiona. Desde su mirada espiritual, la solución práctica es más escuelas, es más asistencia, es hablar más de este tema, es crear conciencia. Pero desde su mirada espiritual, ¿qué cree que al ser humano le está faltando para que podamos de verdad encontrar una solución que alcance para todos y no que sean parches? Sí, bueno, yo creo que lo que importa es que cada ser humano se dé cuenta de su grandeza. O sea, somos seres irrepetibles a imagen y semejanza de Dios, y eso es que somos enorme, que tenemos una enorme capacidad. Entonces, cuando yo creo que si uno va percibiendo, un niño, un joven va percibiendo esas dimensiones, yo creo que puede ir soñando una manera de ir realizándolas poco a poco. Y no caer víctima de su entorno. Sí, y yo creo que esas dimensiones
que muchas veces la educación abandona toda la dimensión de espiritual, de trascendencia, y no me refiero yo a ser de una religión o de otra. Claro, no a la religiosidad. No, sino, sí, esa actitud de trascendencia ante Dios, ante los valores, ante la vida. El ser agradecidos a la vida implica que tienes una vida un poco digna. Uno dice, estos niños podrán decir gracias a la vida. Carlos Arturo, ¿cómo te cambió a ti hacer este tipo de historias? Uno es más agradecido, ¿no? Por la familia que uno tuvo, uno tiene, y por los niños que hoy en día tienen un techo, tienen un hogar. Cuando uno habla de estos niños y cuando uno los acompaña, uno quisiera ayudarlos más, ¿no? Acompañarlos, hasta llevarlos en un carro, pero por protocolo no se puede, por muchas cosas. Es muy difícil ver a un niño con una mirada perdida, sin ningún tipo de futuro. Y es cuando uno empieza a extrañar también a su familia y a decir, mi primo pasa por lo mismo, mi gente pasa por lo mismo, y deben tener el mismo nivel de desesperación que ellos que están saliendo. Ellos muchas veces quieren vestir mejor, es lo que me decían, quieren comer mejor, incluso comen mejor caminando en las carreteras que en su propio país. Claro. Bueno, por eso lo hacen, ¿no? Cuando mencionabas la historia del niño que reparte la salchicha para 4, que lo contaste en la narración cuando lo presentaste, uno se imagina que si eso le da alegría porque encontró una solución a su problema, imagínate cuál sería el problema. Nada, no había que comer. Uh-huh. Y también, y esto en estos días está pasando mucho aquí en Miami, que estamos hablando de la realidad de Cuba por todo lo que está ocurriendo, y a veces el discurso desde este lugar, vivimos en Miami, una ciudad donde hay comida, hay trabajo, nos puede gustar o no lo que hacemos, pero hay trabajo, hay todo lo necesario para tener una vida de calidad. Digamos, el que no la tiene es porque elige no vivirla, pero las posibilidades están. Y a veces nos quedamos en la liviandad de solamente el discurso político, de la crítica política, sin tratar de entender lo que realmente pasa allá abajo, que es lo que ustedes ven cada día. Sí, yo creo que ese es un problema de la prensa internacional. Uh-huh. O sea, Venezuela estuvo en el candelero mientras hubo una rivalidad política. Exacto. Que si Maduro, que si Guaidó, que si... Y cuando eso pasa a segundo nivel, ya no hay miseria, ya no hay pobreza, ya no hay nada que resolver en Venezuela, ¿no? Ya no está. Ya no existimos. Y eso es doloroso. O sea, el que la mirada nunca sea una mirada de humanidad, sino que sea una mirada de intereses económicos y políticos, eso es reducir al ser humano a número, ¿no? No, Elvis, ¿cómo manejas la frustración cuando ves que lo que haces, aunque sea mucho, no alcanza? Mira, uno tiene que sacar fuerza donde no tienes, a veces manejar y no solamente frustración, sino impotencia, uh-huh. Porque sabes de qué lado está la respuesta, claro. Y nadie te la da. Uh-huh. Y cuando ves que no hay institución que defienda a estos niños, y que además el tema de los niños es un tema muy delicado, entonces tú a veces no puedes intervenir, eso que tú decías, los agarro, los monto en un carro y entonces te puedes meter en un problema, porque falta de institucionalidad, gente comprometida, y lo que decía el padre, creo que a veces nos abocamos más a los temas que se venden, y no a los temas que realmente nos debemos ocupar, si queremos una mejor sociedad, ser mucho más solidarios con lo que va a ser el futuro de estos jóvenes, y sabes que tienes la solución en las manos y no lo puedes resolver cuando ves que a un niño se le violan sus derechos y al final lo derivas para que el organismo lo atienda y no hay solución. De verdad que a veces prefieres callar y resolverlo tú, y muchas veces eso es lo que hacemos, resolverlo nosotros y acompañarlo, porque creemos que así salvamos más esas vidas. ¿Cómo te involucraste tú con la fundación? No, yo me hice maestra. Nací en Fe y Alegría. Yo nací en Fe y Alegría. Yo creo que ¿Tus padres estaban en Fe y Alegría? No. Sino que lleva 32 años en Fe y Alegría. Yo me hice, o sea, yo siempre quise ser maestra. Siempre. Yo soñé con ser maestra. Y ser maestra porque me gustaban los niños, porque me gustaba, o sea, a mí soy muy sensible a esos temas. Y que le hagan daño a un niño, ay, eso me da. Entonces,
Y creo que me hice maestra y fue así como defensora de los derechos y siempre pendiente de los adolescentes y cuidar que sus sueños se hagan realidad. No hay cosa más para un maestro ver que tus estudiantes crecen, que se transforman, que logran metas. Dígame cuando te toca entregar un título, cuando tú recibes esos niños a los 3 años y medio y ya tienen 17 años, le entregas un título, mira, es como, a ver, te has ganado un pedacito de cielo cada vez que gradúas un muchacho. Es decir, dígame tú, si sigue. Tú ya sientes que tienes varias nubes ya listas, ¿no? Sí, yo creo que la ilusión de uno, de cada uno de nosotros, cuando uno es maestro de corazón y comprometido, es cuando tú ves que esos muchachos cómo crecen y cómo triunfan en la vida. Y nos duele mucho cuando un estudiante abandona. Y por eso muchos maestros lo acompañan y los buscan. Los maestros de Fe y Alegría en el Táchira, tú los vieras. Fulanito no ha regresado. Es seguro que se fue a trabajar a un pueblito, en Cúcuta, y tú ves que la gente lo busca, tratan de ubicarlo y lo vuelven a traer y le hacen planes de recuperación para que pueda reinsertarse nuevamente. Les facilitan. Le facilitas. Mira, a veces te piden permiso. Nosotros lo hemos hecho. Te piden permiso, porque bueno, hay tanta necesidad en la casa que te dicen, me voy un mes a trabajar. Le vas a aplicar la normativa. No, váyase un mes que yo lo espero. Y eso lo hemos hecho, para que no abandone, para que puedan consolidar su proyecto de vida. La pandemia aquí en Estados Unidos alejó a los niños de las escuelas en físico. Imagino que en Venezuela solo agravó más el problema, porque no cambió demasiado, ¿no? ¿Cuánto impactó la pandemia? Muchísimo. Yo creo que fue mucho más grave. Confinar a los estudiantes durante ese tiempo y sin respuesta, porque nosotros no podíamos decir, no se preocupen que nos vemos en el Zoom. Claro. No podíamos decir si no hay eso. ni wifi. Y hubo que ponerse muy creativo para poder generar todas las estrategias y poder atender a los niños. Miren, en nuestro país había como mucha censura, no pueden abrir las escuelas, y nosotros calladitos, a escondidas, recibíamos los niños de 5 en 5. Y fuimos, y con el Ministerio de Educación, cuando nos preguntaron, terminó la pandemia en julio del 2020, y fuimos a una reunión del Ministerio de Educación, me acuerdo que estaba el ministro, Fe y Alegría va a comenzar, y dijimos que íbamos a darle prioridad a los de preescolar. No, que preescolar, era todo el mundo. Y escondido, y claro, cuidando, y jugaban pelota, cuidando las medidas de bioseguridad. Claro, todo siempre fue cuidando las medidas de bioseguridad. Pero sabíamos que si no abríamos la escuela, perdíamos todo el trabajo. Que si no atendíamos a ese niño, sobre todo los que no tenían nada, o sea, no había teléfono, no había conectividad, no tenían cuadernos, si no los atendías, no salvábamos esas vidas. Y tuvimos que hacerlo. Y por eso, esos nunca sintieron que la escuela estuvo distante. Siempre estuvo presente. Ustedes, adelante. Ustedes que tienen ese contacto con el niño de hoy tan cerca, allí con ustedes, ese privilegio y ese gran trabajo que hacen, hoy, ¿qué sueñan ellos? ¿Qué les dicen cuando están allí? ¿Qué quieren para su vida en medio de tantas dificultades? Mira, hace 2 años era muy triste porque los chicos que estaban en el último año lo que soñaban era irse del país. Yo me voy para Perú porque tengo un hermano, yo me voy para Chile, todos se iban para el sur. ¿Y era un deseo genuino o era algo impuesto por la familia? Genuino, sí, porque ni siquiera porque no era que les habían dicho que les iban a mandar pasaje, sino que bueno, si mi primo se fue, claro, yo también me voy. O decir, tanto que has estudiado y te vas a ir a lavar carro, pero mi primo lo está haciendo, porque a veces había esa referencia. Y eso fue cambiando. Ya hoy, cuando tú escuchas a los muchachos, me voy a estudiar a la universidad. Nosotros hemos trabajado mucho lo que es desarrollar competencias en emprendimiento. El que ellos vean que en Venezuela, a pesar de las dificultades, hay oportunidad, les ha llevado a repensar su futuro. Estudiar, pero también emprender. Y yo creo que lo que era hace 2 años, irme del país, ahorita es prepararme, es no esperar que alguien me dé un empleo, sino que yo lo pueda generar, el que ellos se puedan asociar para generar un emprendimiento. Eso ha sido una experiencia bonita. No en todos, claro que quedan algunos que quieren irse del país porque tienen a su familia afuera. Pero por lo menos este año pudimos experimentar
y lo hicimos por encuesta, o sea, y los muchachos quieren seguir en el país, quieren seguir apostando por el país, pero eso es basado en un acompañamiento, que ellos saben que la situación está difícil, pero que bueno, estamos trabajando para que las cosas Pero que puedan ellos cambiar. pueden hacer parte para que la cosa cambie, claro, en vez de Sí. escapar. Pero eso es todo un trabajo de un año. Fíjate, nosotros tuvimos un programa de habilidades para la vida, lo investigamos, lo implementamos y nos ayudó muchísimo. Cuando los muchachos te decían, me quedo. Y esos testimonios están grabados. Bueno, es posible que cambien, porque bueno, la situación a veces se pone muy difícil. Pero se está haciendo un trabajo interesante. Ustedes tienen un programa para migrantes, ¿verdad? A ver, déjame buscarlo porque lo había leído por aquí dentro de las notas que tengo. Sí, los niños dejados atrás. Ajá. Más bien es tanto niño que se han ido sus papás, Eso. que han quedado en manos de abuelos, de vecinos, inclusive de hermano mayor. Sí, nosotros creo que los medimos, yo ahora no me acuerdo el número actual, pero antes de la pandemia teníamos un número considerable, pues casi un 5% de los alumnos estaban en esas condiciones, ¿no? Y a esos niños hay que tratarlos de manera muy especial, porque le tiene que dar en la escuela lo que no van a recibir en la casa. Les tiene que dar primero seguridad, les tienes que atenderlos psicológicamente, les tienes que entusiasmar un poquito más con la vida. Las relaciones con sus maestros tienen que ser diferentes, la atención tiene que ser más personalizada. Acaban de vivir un trauma, ¿no? Sí, Es sí. la separación de los padres. Sí, y el sentirse eso, algunos sienten pues que me abandonaron, que es como la explicación obvia, me dejaron solo. Sí. Vamos a ir a un corte porque tenemos un trabajo que va a presentarnos hoy Carlos Arturo Albino, que no se ha presentado todavía, ¿verdad? En el canal. Ya se presentó hace poco. Ok, pero mañana lo presentas en Mega TV. En un canal de televisión acá. En Miami. Sobre la discriminación. Y vamos al corte, pero antes de irme al corte quiero preguntarle, padre, ¿por qué le dicen Padre Piedra? Yo pensé que era Piedra su apellido, después entendí que no, usted es Aristorena. Para nada. Porque yo echaba muchas piedras verbales cuando era joven, ahora soy más serio. Ok. Sí. Yo le echaba así muchas punticas a la gente. Era un tirador de piedritas. Exactamente, de piedrotas a veces. Volvemos en instantes. Está el Padre Piedra con nosotros, está Noelvis Aguilar, que es la directora de Fe y Alegría, y está acompañándonos Carlos Arturo Albino, que ya sin saberlo es amigo nuestro y de la casa. Vamos a regresar con él para que nos cuente sobre este trabajo que habla de la discriminación de niños venezolanos en Bogotá. Así es, ¿verdad? Regresamos en un minuto. Son las 8:35, estamos en vivo al final del día. Rubén Blades haciendo que la música también nos sensibilice con temas como estos, que es el valor de la familia, creo, por sobre todas las cosas. Creo que los valores son de los seres humanos, pero en la familia se concentran esos valores más importantes. Estamos en conversación con el padre Manuel Aristorena, Padre Piedra, como sé que ya en Venezuela lo conocen y lo están saludando, padre, por Instagram. Ya tiene su club de fans en Instagram de seguidores. Noelvis Aguilar, que es la directora ejecutiva del programa de las escuelas Fe y Alegría en Venezuela. Tienen 177 escuelas. Se financian por privados, ¿verdad? El Estado paga el personal. Al Estado paga el personal. Sí. Pero entiendo que ustedes le pagan mejor que los trabajadores del Estado. No, nosotros estamos tratando de buscar si conseguimos unas primas para la prima a la permanencia, le llamamos, a ver si logramos. Pero los números en Venezuela son demasiado grandes. Claro. Necesitaríamos unos $10 millones al año para dar una miseria. O sea, para dar igual $60 a cada uno de los trabajadores. Pues somos 10,000. $60 por mes. Siempre que se crucen con la fundación y vean la posibilidad de colaborar, siempre van a ser bienvenidos, ¿verdad? La cantidad que sea necesario. Y estamos con Carlos Arturo Albino, nuestro amigo periodista de RCN y NTN 24, que presentó hace unos días este tema en su canal. Mañana lo va a presentar aquí en otro canal en Miami, pero quería guardar esto para compartirlo con la audiencia de actualidad, que es su último trabajo acerca de los niños discriminados en las escuelas. Así lo discriminan.
nos dimos cuenta que hay un fenómeno que está creciendo. Antes no hay que generalizar, no es toda Colombia la que estigmatiza al Claro, venezolano. no son los colombianos. No son los colombianos, son algunos ciudadanos que está ocurriendo. Y quiero darte unas cifras, porque mira, Migración Colombia decía que en el 2014 habían llegado a Colombia 23.573 venezolanos. 4 años después, en el 2018, aumentó a 1.174.000. Hoy en día hay 1.842.390 venezolanos registrados. De los que se cuentan, exacto. Registrados, porque hay muchos que ingresan y no tienen papeles al día y pues son irregulares. Esto no es, por supuesto, un impedimento para que los niños venezolanos puedan estudiar. Ellos pueden ingresar a las escuelas así no estén regularizados en el país. No solamente el niño venezolano tiene que verse expuesto a no tener el alimento en su casa, caminar días con sus padres, llegar a un país, adaptarse, tratar de conocer nuevos amigos, porque dejan sus amigos, eso les pega muchísimo a los niños, sino también ahora se enfrentan al estigma, a ser discriminados por otros niños, por sus compañeritos de clases. Obviamente esto no es genuino, los niños no se lo aprendieron, simplemente escuchan a sus papás. No está en el corazón del niño. Exactamente, un niño de esa edad no tiene esa capacidad de maldad, sino lo están escuchando, están repitiendo lo que dicen sus padres en las casas. Son niños que han sido atacados físicamente, son niños que no juegan con ellos por ser venezolano, y esto ocurre a todos niveles. Por ejemplo, yo me atrevo a decir acá mis enfrentamientos con la alcaldesa diplomáticamente de Bogotá, Claudia López, han sido fuertes, y cada vez que yo voy a una rueda de prensa, ella no me determina, debe ser por mi acento venezolano, seguramente, ¿no? Esperemos que eso cambie pronto. Pero expliquemos un poquito más eso. La alcaldesa de Bogotá tiene muestras de racismo tan evidentes. No tengo la menor duda. Están las pruebas, ha ocurrido. La primera fue cuando era candidata y le consulté por su posición política al llegar a la alcaldía. Si iba a mantener. No quiere la inmigración. Ella dice que sí, pero hace pero otra su cosa. cara dice otra cosa. Exactamente. Ella ha dicho que nosotros somos una piedrita en el zapato. Ha dicho que me ha tildado de ignorante cuando hablamos del tema, desvía el tema. Incluso hace poco quería crear, que se le cayó, un comando de la policía para atrapar a los venezolanos. Se podría imaginar el tono, ¿no? Era un comando para los migrantes. Eso sonaba terrorífico y, por supuesto, lo que hacía era generalizar, ¿no? Y eso ha ocurrido y ese mensaje ha calado, que mira dónde ha llegado. A nuestros niños venezolanos que no tienen culpa de lo que está pasando en este momento y lo están viviendo en las escuelas. Vamos a presentar lo que has traído. Introdúcenos para saber qué es lo que vamos a escuchar, porque lo que escucharemos será el resumen de 3 presentaciones, ¿no? Son 3 historias, 3 niños en Bogotá, en una escuela pública. Ellos llegaron hace un par de años, pero nos relatan con su voz lo que han vivido ellos durante este tiempo en Bogotá. ¿Cómo ven ellos su estadía en Bogotá? Aunque quieren al país, no quieren la escuela donde están hoy. El ABC me decía Beneco. La profesora pasa a los compañeros y a mí me dejan de último todo el tiempo. Un día llegó con una mordedura en un bracito. Son casos de niños venezolanos quienes aseguran ser víctimas de xenofobia, en su mayoría en colegios públicos de Bogotá. Aunque creemos que los niños se adaptan más rápido, muchos en silencio sufren estos tratos y a veces en sus dibujos lo dicen a gritos. No querían que jugara porque se ponían bravos. A esta menor la llamaremos Sofía. Tiene 5 años y en su corta edad la familia asegura que vivieron momentos difíciles por ser venezolanos. Ella comenzó a llegar, que se quejaba que no, que la estaban empujando o que la estaban golpeando, pero pues no había pasado nada hasta que un día llegó con una mordedura en un bracito. En oportunidades le ha dicho: con eso que en el coro no juega, no lo
tenemos que ver juntados con esos venecos. También en las angostas calles de un barrio en Suba, otro menor venezolano se prepara para salir a clases de refuerzo. A veces hay tareas y la profesora pone una lista y a mí me dejan de último. Y la profesora pasa a los compañeros y a mí me dejan de último todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Puede ser porque yo sea venezolano. A este otro menor lo llamaremos Samuel, quien asegura que la maestra de un colegio público en Bogotá no lo toma en cuenta. Mi hijo tiene 8 años y ahorita está enfrentando debido a la xenofobia, que ha sufrido un poco de represión. ¿Cuántos años tienes tú? 11. Y cuéntame qué fue lo que pasó con ese compañero tuyo que te molestaba tanto en clases. Bueno, lo que pasó es que él a veces me decía veneco, que no, que le vine a quitar el trabajo y la comida a los colombianos. Me decía cerdo, gordo, me decía gorda. Otro menor, que llamaremos Esteban, su situación no ha sido diferente a lo de sus compatriotas de este informe. Mamá, ¿sabes que hay un niño que se me está molestando mucho en el colegio y me está diciendo que yo soy un veneco, que nosotros llegamos fue a quitarle el trabajo a su familia, que por culpa de nosotros acá en Colombia hay muchos ladrones? Sofía, Samuel y Esteban no se conocen, pero viven el mismo drama en Bogotá. Luego la niña también llegaba diciéndome como que no, mamá, mira, no puedo jugar, no tengo amigos. ¿Pero por qué? No, porque cuando yo me acerco se molestan. ¿Cuál era la razón? Pues por ser venezolana. Hace unos días, a la menor que llamamos Sofía, recortó y coloreó este dibujo. Es que en su escuela le dijeron que volvía a la presencialidad y que decidiera con qué carita se identificaba. Yo considero, porque ellos están muy pequeños, que eso pues viene siendo ya como algo del hogar, porque no creo que los niños por sí solos vayan a estar con ese pensamiento. A Sofía la cambiaron de colegio para que vuelva el amor por sus actividades. Y pienso que si yo hago las cosas mal, mis compañeros se pueden que se burlen o la profesora me regañe. ¿Quieres cambiarte de colegio? Sí. A él le da miedo expresarse. Su mamá dice que por el aislamiento que le ha aplicado la maestra en clases. 2 veces se lo manifesté. ¿Cómo le dijo? Profesora, pero porque siempre me ha hecho a un lado al niño con las actividades. Es porque es venezolano y pues simplemente no me han respondido. Para este otro menor, Esteban, las lágrimas se escurren por su rostro cada vez que recuerda lo que pasa en su colegio. En principio no me afectó, pero ahora que me acuerdo, me afecta. Él y su familia cree que el acento que los diferencia de los demás es la razón. ¿Por qué tú crees que él te decía eso? No sé, puede ser que lo haya escuchado, mismo porque me tenía odio por ser venezolano. A pesar de todo, Esteban dice que si no fuera por esta situación, todo sería maravilloso en Colombia. ¿Qué puedes hacer aquí que no hacías allá? Como allá en Venezuela comíamos demasiado así arepas de maíz, pues yo lo tenía que moler y había veces que no comía. Mientras que para Samuel, el problema solo es cambiarse de escuela. ¿Y qué te ha parecido Colombia? Bien. ¿Qué te ha gustado más de Colombia? Que es un país bonito, tiene mucha cultura. Ojalá esto no sucediera. Ojalá no pasara con los niños ni con nadie. Somos iguales. Esas cartas del libroviajero.com plasman muchas realidades, pero siempre resaltan el amor por Colombia, país que los ha recibido. Esta es la síntesis del reportaje Así lo discriminan, realizado por Carlos Arturo Albino para RCN y NTN 24. Carlos Arturo está aquí y te dejo que en tus palabras puedas cerrar lo que te pasó haciendo esto y qué aprendiste de esto. Cada vez que hacíamos estas entrevistas teníamos que parar la grabación porque también llorábamos con el niño.
lo abrazábamos, teníamos que parar un momento y respirar profundo, porque es muy doloroso ver a un niño llorar por esto, ¿no? Es muy doloroso ver a nuestros niños, no importa nacionalidad, que en vez de estar tranquilo, pendiente de sus tareas, de jugar, esté pendiente que no lo vayan a lastimar en clases simplemente por no haber nacido en ese país. Ojalá que no pasara, de verdad, porque esto arruga el alma, aprieta el corazón y por supuesto que nadie se merece esto. Tú que eres educadora, ¿qué tienes para aportarnos? No, yo creo que eso no se le hace a nadie. Nos hemos emocionado todos, ¿verdad? Padre. Pues sí, es el doble sufrimiento, ¿no? Tener que salir de un país y llegar a otro país donde te desprecian. Sí, es como demasiado fuerte. O sea, una cosa son los números, como decía yo antes, y otra cosa es cuando ves los rostros en cada número, ¿no? Y cuando ves que son tantos. Sí, deberíamos dejar de contar a las personas por números para no contar números y contar personas. Sí. Estamos cerrando. Quiero destacar que Fe y Alegría ha recibido el premio internacional Opus Prize por la calidad de la educación que están ofreciendo. Quiero que nos cuentes un poquito más de qué se trata el premio y además de felicitarlos, claro. Ok. Respira y sigue. Respiro. Ay, gracias. No, de verdad que es muy triste. A un niño no se le hace eso. No se le hace eso, no. Bueno, una maestra con más razón lo sabe. Sí. Si la gente va presa por pegar a un perro. Exacto. No hay derecho a esto. Sí. No hay derecho. Bueno, ya hablando del premio, bueno, felices porque fue un reconocimiento internacional que le dieron a Fe y Alegría y que es un reconocimiento para todos los que trabajamos en Fe y Alegría, no solamente en Venezuela, sino en todos los países donde estamos presentes. Estamos dando una respuesta sobre todo a la población más vulnerable, donde buscamos, y es como la apuesta, dignificar la persona, que se le respeten sus derechos, hacerlo ciudadano, y por eso cada niño, cada niña, cada adolescente, para nosotros es un ciudadano, tiene nombre, y qué bonito que te llamen por tu nombre. Eso es lo más hermoso. Y bueno, nada, de verdad que fue en una cantidad de fundaciones, casi 500, que Fe y Alegría haya sido reconocida allí, nos llena de mucho orgullo. De verdad, yo comentaba que cuando veía ese nombre de Fe y Alegría, una cosa es estar todos los días trabajando en ella, claro. Tratando de hacer el bien y ayudando, y sobre todo en este momento, y otra cosa cuando tú veías el corazón, tú veías toda la cara de la gente. Y una cosa es tener un proyecto educativo en algún lugar del mundo y otra tenerlo en Venezuela. Por supuesto. Y creo que eso lleva doble mérito, padre, ¿no? Sí. Mira, hay una cosa muy bonita en Fe y Alegría, que yo busco un maestro de Fe y Alegría en Colombia y nos va a decir que Fe y Alegría nació en Colombia. Y lo ves un maestro de la Argentina y va a decir, no, si Fe y Alegría lo hicieron aquí en Argentina. Y resulta que no, que nació en Venezuela. Pero la gente se posesiona de tal manera de la misión que piensa que es de allá. Porque responde a la realidad de allá. En cada país respondemos a la realidad de cada país. Y lo hacemos con pasión y con esa decisión desde los inicios de atender a la gente con más necesidad. O sea, el lema desde el comienzo, un lema muy bonito, es que Fe y Alegría nace donde termina el asfalto, donde no hay agua potable. Donde comienza la dificultad. Así es. Sí. Estamos cerrando con el padre Manuel Aristorena, el padre Piedra, Noel Luis Aguilar, que es la directora ejecutiva del programa Fe y Alegría, que nos tiramos todas a la lágrima, pero es lo que nos toca. Y quiero cerrar esta noche con Carlos Arturo Albino, que ha tenido la gentileza de visitarnos, y dejar en tus manos las últimas palabras del show. Empecemos a mirar más allá de la nacionalidad. Creo que la inseguridad no tiene nada que ver con nacionalidad, no tiene que ver con nacionalidad. Los acentos más bien nos diversifican, nos aportan, la migración aporta. Abracemos, compartamos, tendamos la mano,
porque la migración no es fácil, y menos para nuestros niños. Es más fácil, no es tan fácil como uno cree, que se adaptan rápido. No lo es. Ellos sufren también, igual que los adultos, y muchas veces en silencio, callados, sin decir nada. Muchas gracias por la invitación. A ti. Si para algo sirven los medios de comunicación, que sea para poder contar estas historias y crear conciencia. Sí.